Estaba a punto de terminar su turno de noche en Johnny's Diner cuando el timbre de la puerta principal volvió a sonar. Kelly levantó la vista con cansancio. La lluvia caía a cántaros tras la ventana y esperaba que el nuevo cliente no hubiera traído barro que tuviera que limpiar antes de la hora de cierre. El hombre alto y moreno se sacudió el paraguas y, al notar su mirada, sonrió culpable. Siento lo de los charcos. Se dirigió a la barra, dejando huellas húmedas en el gastado linóleo. Creo que soy el último cliente por esta noche. Kelly se arregló distraídamente un mechón de pelo que se le había caído de la coleta. Había algo en la forma en que sonreía, en cómo se apoyaba despreocupadamente en el mostrador, como si ya lo hubiera hecho cientos de veces. Su chaqueta de trabajo con el logotipo de la empresa de construcción estaba empapada hasta los hombros y aún goteaba agua de su gorra gris claro. Aún faltan 40 minutos para el cierre. ¿Qué quieres pedir? Así empezó una historia que Kelly llamaría más tarde el peor error de su vida. Dan empezó a pasarse por allí todas las tardes después del trabajo. Resultó que habían empezado las obras de un nuevo centro comercial cercano. Le contaba anécdotas divertidas de la obra, la escuchaba quejarse de los visitantes quisquillosos e incluso, una vez, le ayudó a arreglar una cafetera que funcionaba mal. Manos de oro, le felicitó Kelly, y Dan se animó como un niño. Esa noche la invitó a salir por primera vez. Todo giraba como un borrón. Los paseos después del turno, el primer beso bajo la llovizna, conocer a su madre linda. Los padres adoptivos de Kelly se habían mudado a Florida para entonces, así que le había pedido su aprobación por teléfono. Se casaron 4 meses después de conocerse. Una pequeña ceremonia en el ayuntamiento, un ramo de lirios blancos y un diminuto anillo de diamantes comprado a plazos. Kelly prefirió ignorar las primeras señales de alarma. Cuando Dan se enfadaba porque ella llegaba tarde al trabajo, no era más que preocupación. Cuando comprobaba su teléfono, eran celos de un gran afecto. Cuando insistió en que dejara sus clases nocturnas de contabilidad, porque quería pasar más tiempo con ella. Al principio, Linda se encariñó con su nueva nuera. Los tres se reunían a menudo para almorzar los domingos y Kelly disfrutaba del cálido ambiente familiar que había echado de menos de niña. Pero poco a poco, algo cambió sutilmente. Dan contestaba a su madre cada vez con más frecuencia cuando ella intentaba aconsejarla o ayudarla. Ya nos las arreglaremos solos, la cortó cuando Linda mencionó que podía ayudar con el pago inicial del piso. No hace falta que nos trates con condescendencia, mamá. Ya no somos niños. Y entonces empezó a hablarse de una casa propia. Dan se entusiasmó con la idea y se pasaba las tardes mirando diseños en Internet, dibujando planos. Kelly se alegraba de su entusiasmo, pero algo le arañaba el borde de la conciencia. Quizá la prisa con la que quería empezar la construcción, o la forma en que sus planes habían cambiado tan rápidamente, de una modesta casita de una planta a una mansión de 2 plantas con garaje para 2 coches. Podemos hacerlo, dijo con confianza. Tengo unos ahorrillos, pediremos un préstamo. En un par de años viviremos como reyes. Kelly asintió y sonrió, mirando su cara de entusiasmo. Ella aún no sabía que toda aquella charla sobre una casa propia sería el principio del fin, de su matrimonio, de la confianza y de la vida feliz en la que tanto deseaba creer. Durante ese periodo, Dan se quedaba a menudo hasta tarde después del trabajo, explicándolo con trabajos a tiempo parcial. Kelly se lo creía. Estaban ahorrando para el pago inicial de una hipoteca. Cada dólar extra contaba. Pero a veces, cuando se despertaba en mitad de la noche, encontraba a su marido frente al portátil. Cerraba la pantalla precipitadamente y respondía a las preguntas con irritación. «Estoy trabajando en los presupuestos, cariño. Vuelve a dormir». Una mañana encontró un boleto de apuestas arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Dan hizo un gesto con la mano. Un colega le había pedido que hiciera una apuesta. Kelly lo creyó,
o se obligó a creerlo, como que el extraño brillo de sus ojos se debía al cansancio y no a otra cosa, que el temblor de sus manos se debía al exceso de trabajo, que su futuro estaría tan despejado como en sus primeras citas en la cafetería donde empezó todo. El piso que habían alquilado en la tercera planta de un viejo edificio de ladrillo lo habían conseguido a través de un anuncio en el periódico local. Dan había insistido en a pesar de que Kelly les había sugerido que buscaran un lugar mejor en otro barrio. «Está cerca de mi trabajo», había dicho, y Kelly había aceptado, aunque ahora tuviera que coger 2 autobuses para llegar a la cafetería. Su primera casa juntos recibió a los recién casados con pintura desconchada en las paredes y suelos que crujían. Kelly se pasó el fin de semana limpiando las manchas amarillas de los armarios de la cocina y colgando las cortinas que había comprado en rebajas. Dan ayudó, clavó estanterías, sustituyó las juntas del grifo que goteaba e incluso se tomó tiempo para refrescar las paredes del dormitorio con una suave capa de pintura azul. Linda venía a menudo por las tardes, después de su turno en el hospital, con comida casera en recipientes y un sinfín de consejos domésticos. Al principio, Kelly estaba contenta con estas visitas. Su suegra le enseñaba a cocinar los platos favoritos de Dan, le enseñaba a plancharle bien las camisas y le contaba anécdotas divertidas de su infancia. Pero poco a poco, los cuidados empezaron a resultar asfixiantes. Linda podía aparecer sin avisar, mirar en la nevera y negar con la cabeza. A Dani no le gustan las comidas precocinadas congeladas. O reorganizar las cosas en la cocina a su antojo. Es más cómodo, cariño. Kelly intentaba no ofenderse, pero cada visita dejaba un pozo desagradable. Dan se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y Linda, como si lo intuyera, pasaba cada vez más tiempo con su nuera. «Tienes suerte de tener a mi hijo», decía mientras removía la sopa en su pequeña cocina. Era especial desde niño. A los 4 años montó él mismo un aparato de radio con piezas viejas. En el colegio, todos los profesores le adoraban. Kelly asintió, pensando en que nunca había visto ese talento en su marido. Dan era muy trabajador, pero no era especialmente inteligente. Su ambición a menudo superaba sus capacidades, y su deseo de conseguirlo todo a la vez era a veces aterrador. Su primera pelea seria fue por dinero. Kelly quería reservar parte de su sueldo para comprar un frigorífico nuevo. El viejo hacía un ruido terrible y no congelaba bien. Dan se enfadó. «Yo decidiré lo que tenemos que comprar. Depende de ti ahorrar dinero». Aquella noche no se presentó a la fiesta de pijamas, y por la mañana apareció arrugado y enfadado. Olía a cigarrillo, aunque hacía tiempo que había dejado de fumar. Kelly no hacía preguntas, había aprendido a adivinar su estado de ánimo y a elegir el momento adecuado para hablar. Linda intuyó algo y empezó a aparecer con más frecuencia. Un día Kelly la sorprendió rebuscando en un cajón de recibos. «Solo quería ayudar a ordenar el papeleo», dijo su suegra, avergonzada. Dan, al enterarse, le echó a su madre un feo rapapolvo. «Deja de meter las narices en nuestros asuntos», gritó. «No somos niños, podemos arreglárnoslas sin ti». Era la primera vez que Kelly lo veía así, con el rostro retorcido por la rabia, balbuceando. Linda se puso blanca, hizo la maleta en silencio y se marchó. No apareció durante unos días y, cuando lo hizo, fue como si hubiera envejecido unos cuantos años. El ambiente en el piso se volvió opresivo. Dan se volvió irritable y se quejaba ante cualquier comentario. Kelly se dio cuenta de que pasaba largas noches sentado frente al ordenador, tecleando febrilmente. Cuando se le preguntaba, se mostraba evasivo. Trabajo, proyectos, empleos a tiempo parcial. La idea de su propia casa surgió de repente. «Imagínate», dice Dan, paseándose por el estrecho salón, «una gran cocina donde poder cocinar, un jardín para los futuros hijos, un garaje». Sus ojos brillaban febrilmente, y las manos que sostenían la taza de café temblaban débilmente.
Linda, al oír estos planes, solo apretó los labios. ¿De dónde sacarás el dinero?, preguntó sin rodeos. Dan hizo un gesto con la mano. Tengo ideas, no te preocupes. Por la noche, Kelly se despertaba a menudo por sonidos apagados. Dan estaba hablando por teléfono en el baño, callado pero emocionado. Una vez creyó oírle llorar. Por la mañana tenía los ojos enrojecidos y cuando le preguntó, le contestó: «No pasa nada, es que no he dormido bien». Poco a poco, su piso de alquiler, que al principio parecía un nido acogedor, se convirtió en una jaula. Era como si se asfixiaran en él, por las palabras no dichas, por la creciente tensión, por las pesadas miradas de Linda, que ahora venía cada vez con menos frecuencia. Y el sueño de su propio hogar crecía y crecía, llenando todas sus conversaciones, todos sus planes para el futuro. Aquella noche Kelly se quedó más tiempo de lo habitual en la cafetería porque la nueva camarera estaba enferma y tenía que trabajar 2 turnos seguidos. Le zumbaban las piernas y aún le brillaban en los ojos las tazas de café y los platos de hamburguesas sin comer. Subió lentamente las escaleras soñando con un baño caliente y una taza de té de hierbas. En la puerta de su piso Kelly vaciló. La voz apagada de Dan provenía del interior. Últimamente hablaba mucho por teléfono, encerrado en el baño o en el hueco de la escalera. Pero ahora había una nota desconocida en su voz, algo de excitación febril. Sí, lo tengo. Ahora traduzco. Espera unos minutos. Mierda. ¿Dónde está? Aquí. Encontré el código de confirmación. Kelly giró tranquilamente la llave en la cerradura. Dan estaba sentado de espaldas a la puerta, encorvado sobre su portátil. Algunos números y hojas de cálculo parpadeaban en la pantalla, pero se apresuró a cerrar la tapa cuando apenas oyó unos pasos. «Llegas pronto», sonó irritado en su voz. En realidad, es casi medianoche. Dan miró distraídamente su reloj y se frotó la cara con las palmas de las manos. Las manos le temblaban visiblemente. «Me he liado con el trabajo. Tengo que terminar un proyecto para Jim». «¿Qué proyecto?». Kelly se quitó los zapatos y entró en la cocina. Pulsó el botón de la tetera. «Relacionado con el trabajo, no lo entenderías». Antes siempre hablaba de sus cosas de trabajo, a veces incluso con demasiado detalle. Ahora cada vez callaba más o generalizaba. Durante la noche, Kelly se despertó con el silencioso sonido del teclado. Dan estaba sentado de nuevo ante su portátil, envuelto en una manta. La pantalla proyectaba un resplandor azulado sobre su rostro demacrado. Tecleaba algo rápidamente, murmurando de vez en cuando en voz baja. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, tocó accidentalmente su chaqueta. Un trozo de papel arrugado cayó del bolsillo, una impresión de algún sitio web. Kelly vislumbró el logotipo de un casino online y unas barras de números antes de que Dan le arrebatara literalmente el papel de las manos. «No es lo que piensas», arrugó la hoja y se la metió en el bolsillo. «Solo estoy ayudando a un amigo a resolver un asunto». «¿Qué caso, Dan? Jesús, ¿me estás siguiendo? He dicho que estoy ayudando a un amigo. Eso es todo, tengo que ir a trabajar». Salió casi corriendo del piso, dejando el café y la tostada sin terminar. Kelly se hundió lentamente en una silla. En su cabeza se arremolinaban retazos de recuerdos, las llamadas nocturnas, las manos temblorosas, los extraños cambios de humor. A la hora de comer había intentado llamar a Jim, el antiguo compañero de Dan con el que supuestamente había trabajado en un proyecto. El teléfono respondió con largos pitidos. Por la tarde, Jim le devolvió la llamada. «¿Qué tipo de proyecto? No sé nada de eso. Dan y yo hace 3 meses que no hablamos». Esa misma noche, descubrió que había desaparecido una importante cantidad de dinero de su cuenta conjunta. Dan lo había explicado como dificultades temporales en el trabajo. Supuestamente, su sueldo se había retrasado y había tenido que reunir algo de dinero. Pero algo en sus ojos, en la forma en que se relamía los labios resecos,
hizo dudar a Kelly. Empezó a notar otras pequeñas cosas, pequeñas cantidades de dinero que faltaban en su tarjeta, extrañas notificaciones del banco sobre transferencias en mitad de la noche, correos promocionales de casinos online en su correo electrónico que había olvidado cerrar en el ordenador compartido. Poco a poco sus conversaciones se redujeron al mínimo. Dan se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y en casa se metía directamente en el portátil. Respondía con brusquedad a las preguntas, evitaba que le tocaran. Incluso los planos de su casa se discutían ahora mecánicamente, sin el mismo entusiasmo. Linda, que pasó a verlos el fin de semana, también notó el cambio en su hijo. «¿Qué le pasa?», le preguntó a Kelly cuando Dan salió a fumar. «Ha perdido peso, ha adelgazado. ¿Y esos ojos negros?». Kelly negó con la cabeza. Ni ella misma sabía la respuesta a esa pregunta. O tenía miedo de admitir que lo suponía. A menudo se quedaba despierta por la noche, escuchando los sonidos amortiguados de la cocina, los chasquidos de los teclados, las palabrotas en voz baja, los sonidos de los mensajes entrantes. Detrás de la pared vivía otro hombre, un desconocido para ella, obsesionado con alguna pasión secreta que estaba convirtiendo a su otrora amante marido en un extraño nervioso y hastiado. Lloviznaba al otro lado de la ventana, y Linda, que tenía intención de visitar a su hijo después de su turno en el hospital, casi había cambiado de idea. Pero algo la impulsó a subir al tercer piso y llamar al timbre. Silencio. Sacó la llave de repuesto. Dan había insistido en que su madre tuviera la suya propia, aunque últimamente la invitaba cada vez con menos frecuencia. El piso olía a comida quemada y a aire viciado. Había una montaña de platos sin lavar sobre la mesa de la cocina y restos de comida flotando en el fregadero. Algo inusual en Kelly, que solía tenerlo todo perfectamente ordenado. Linda entró en el salón y se quedó paralizada en el umbral. Dan estaba dormido en el sofá, con el brazo torpemente retorcido. Tenía la camisa arrugada, barba incipiente y una mancha de café en el cuello. Sobre la mesita, un paquete vacío de pastillas para el dolor de cabeza. A su lado, sobres bancarios arrugados. «¿Mamá?», se incorporó bruscamente, enjugándose los ojos. «¿Qué haces sin avisar?». Llamé 3 veces, y Kelly marcó. «Oh, el teléfono está muerto». Dan buscó su móvil, pero éste respondió con una alegre melodía. Linda permaneció en silencio, solo frunció los labios. «¿Dónde está Kelly?». «En el trabajo, haciendo un turno extra», refunfuñó, masajeándose las sienes. «Mira, mamá, podemos hacer esto en otro momento. Me duele mucho la cabeza». «Deberías ver a un médico. No tienes cara». «Estoy bien, solo cansada». Linda empezó a recoger las tazas sucias, observando a su hijo por el rabillo del ojo. Sus movimientos se volvieron espasmódicos. Su mirada saltaba de un objeto a otro. No se parecía en nada al chico seguro de sí mismo que había traído a Kelly a casa hacía apenas un año. «¿Por qué no me dices qué está pasando?». «No pasa nada», casi lo gritó. «Jesús, ¿por qué os encariñáis conmigo? Trabajo duro, estoy cansado, es algo normal». En ese momento se oyó un portazo. Kelly había vuelto. Se detuvo en el umbral, cambiando la mirada de su marido a su suegra. «¿Linda? Pensé que habíamos hecho planes para mañana». «Estaba preocupada. No contestabas al teléfono». «He estado ocupada». Kelly se hundió cansada en una silla. Surgieron muchas cosas. Se hizo un silencio incómodo. Dan miraba desafiante su teléfono. Kelly empezaba a ordenar su bolso. Linda sintió que algo había pasado entre ellos, alguna reticencia flotando en el aire. «¿Por qué no cenamos juntos?», sugirió. «He traído mi especialidad en tartas». «Lo siento, mamá, cosas». Dan agarró su chaqueta. «Hay una reunión importante». «¿A las 9 de la noche?». Ni siquiera se molestó en dar una explicación, se limitó a dar un portazo. Kelly se estremeció ante el agudo sonido.
¿Cuánto tiempo lleva con él?, preguntó Linda en voz baja, desenvolviendo el pastel que había traído. Unas 3 semanas, tal vez un mes, ya no lo sé. Kelly se pasó la mano por la cara. Es como si fuera otra persona. Se irrita por nada, se enfada conmigo. El dinero va a alguna parte y no puede explicarlo. O no quiere. Linda sirvió el té en silencio. Recordó el estado de ánimo de su marido, justo antes del divorcio. El mismo nerviosismo, las mismas excusas, los mismos problemas de dinero. Luego resultaron ser las máquinas tragaperras. Pero Dan no puede. Ha visto por lo que ha pasado la familia. Tal vez hay un problema en el trabajo. Llamé a su jefe, supuestamente para comprobar su horario. Kelly partió un trozo de tarta pero no se lo comió. Dice que todo está bien. No hay retrasos en la nómina, no hay proyectos especiales, solo la rutina laboral habitual. Estuvieron sentados en la cocina hasta medianoche. Dan no volvió. Linda se preparó para irse pero se quedó en la puerta. Sabes, yo también lo he notado. Evita el contacto visual. Ha empezado a saltarse las comidas de los domingos, y cuando viene, siempre está ausente, mirando el teléfono. Algo le corroe por dentro. Kelly se apoyó en el marco de la puerta. En la penumbra de la entrada, las ojeras y el entrecejo se hacían especialmente visibles. He intentado hablar con él. Se cierra, se enfada, dice que no pasa nada, que solo está cansado, pero me doy cuenta de que no está cansado, es otra cosa. Dan volvió por la mañana. Jugueteó largo rato con las llaves, intentando meterlas en el ojo de la cerradura. Olía a cigarrillos y a algún tipo de chicle que intentaba quitarse el olor a alcohol de la boca. Kelly se quedó despierta, escuchándole pasearse por la cocina, murmurando algo para sí mismo. Luego, el chasquido del teclado otra vez, las palabrotas ahogadas. Hacia la mañana, por fin se calló. En la mesa de la cocina encontró un recibo arrugado del cajero automático. La hora de la retirada eran las 3 de la madrugada. El importe casi la mitad de su presupuesto mensual. En la papelera había impresos arrugados con algunos números y gráficos. Kelly alisó una hoja. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos, pero podía distinguir claramente el nombre del sitio web. La casa de Linda estaba en una calle tranquila del casco antiguo, una típica casita de una planta con un pequeño jardín delantero y pintura desconchada en la terraza. Era donde Dan había pasado su infancia, donde se había marchado a la universidad, donde había traído a Kelly para que lo conociera. Esa noche se reunieron para la tradicional cena de los domingos. Linda notó que su hijo estaba inusualmente animado, con los ojos brillantes y las manos revoloteando sobre la mesa mientras hablaba de sus planes. Kelly estaba sentada en silencio, removiendo el té frío. «Imagínate, mamá». Dan recorrió la habitación con un amplio gesto. «Esta casa ya es muy vieja. El tejado tiene goteras. La instalación eléctrica es un desastre. Los cimientos se hunden. ¿Cuánto dinero se gasta en reparaciones interminables?». Linda apretó los labios. Sí, la casa necesitaba arreglos, pero a ella le encantaba cada tabla del suelo que crujía, cada grieta del techo. Todo respiraba memoria aquí. Los arañazos en la jamba de la puerta que marcaban la altura del pequeño Dan, el papel pintado descolorido de la habitación del bebé que nunca se había decidido a cambiar. «¿Qué quieres decir, hijo?». «Encontré un terreno estupendo en un barrio nuevo. Están construyendo casas modernas con calefacción de gas y bien diseñadas. Si vendes esta, tendrás dinero suficiente para el pago inicial. Yo me ocuparé del resto». Kelly se estremeció, pero no dijo nada. Solo sus dedos agarraron la taza con más fuerza. «Dan, cariño». Linda cubrió suavemente la mano de su hijo con la palma. «Esta es la casa de tu infancia, cada rincón de ella. Mamá, ¿cuánto tiempo puedes vivir en el pasado?». Apartó la mano con irritación. «Te mereces algo mejor. Una casa nueva, una cocina espaciosa, sin problemas de reformas. Viviríamos al lado». «¿Nosotros?». «Bueno, sí, le he echado el ojo a una parcela para Kelly y para mí también.
Imagínate, dos casas una al lado de la otra, jardín compartido. Los nietos correrían de aquí para allá. Linda desvió la mirada hacia su cuñada. Estaba sentada con los ojos bajos, como si estudiara el dibujo de un mantel. En las semanas siguientes, Dan vino casi todos los días. Traía folletos de colores, me enseñaba fotos de las parcelas, me hablaba de las ventajas del nuevo barrio. Linda notó cómo su humor pasaba del entusiasmo a una irritación mal disimulada cuando empezaba a dudar de él. ¿No confías en tu propio hijo? Estuvo a punto de gritar cuando ella balbuceó lo de enseñarle los documentos a un abogado. ¿Crees que intento engañarte? Y entonces volvió a ser el de antes, cariñoso, atento, ayudando con pequeñas reparaciones, moviendo la cabeza desafiante, mirando otra grieta. Le dijo qué dormitorio elegiría para ella en la nueva casa, cómo vendría por las mañanas a tomar una taza de café. Kelly aparecía cada vez con menos frecuencia en las cenas familiares. Turnos extra, fatiga, migrañas. Dan eludió las preguntas sobre su mujer. Le va bien, solo tiene mucho trabajo. Una noche, cuando su hijo se marchó aparentemente para reunirse con un contratista, Linda encontró un extraño sobre en el buzón. Dentro había impresiones de transacciones bancarias y una carta de una agencia de cobros. Releyó las cantidades varias veces, incapaz de creer lo que veía. Se sentó en el porche, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Las obras empezaron a principios de primavera. Dan había insistido en poner los cimientos en cuanto se derritiera la nieve. Kelly recordaba aquel día. Estaban de pie en un solar vacío mientras una cuadrilla de trabajadores delimitaba la zona. Su marido agitaba las manos con entusiasmo, mostrándoles dónde estaría la terraza, dónde el garaje, dónde el parque infantil. Linda llegó más tarde, envuelta en un abrigo ligero y en silencio mientras observaba cómo la excavadora cavaba el foso de excavación. Kelly notó que le temblaban las manos mientras sacaba un pañuelo del bolso para secarse las lágrimas que le habían brotado. «Todo irá bien, mamá». Dan pasó el brazo por los hombros de su madre. «Ya verás, en invierno estaremos celebrando una fiesta de inauguración». El capataz, un hombre mayor de rostro cansado, apartó a Dan. Hablaron de algo durante un buen rato. Dan fruncía el ceño cada vez más, luego sacó su teléfono y se alejó. Volvió visiblemente nervioso, pero con una sonrisa exageradamente alegre. Problemas técnicos menores, nada grave. Aquella tarde Kelly vio por casualidad un mensaje de texto en su teléfono, un recordatorio de un pago atrasado. Dan le arrebató el móvil de las manos, pero ya era demasiado tarde. «No es lo que piensas. Solo un retraso con el banco se resolverá en un par de días». Los días se convertían en semanas. La construcción continuaba, pero de alguna manera a rachas. Luego una actividad frenética, luego largos periodos de calma. Dan cada vez gritaba más a los obreros, chillaba al capataz, pasaba horas al teléfono. Una mañana, Kelly se despertó con el ruido del agua que goteaba. El techo de la cocina tenía una gotera. Dejó el cubo y empezó a limpiar los charcos cuando vio el sobre que Dan había dejado sobre la mesa. Dentro había otra carta del banco y recibos de materiales de construcción. Las cifras no cuadraban. Las cantidades que figuraban en los documentos eran notablemente superiores a las que había dicho su marido. Empezó a visitar las obras más a menudo. Veía crecer los muros, recordaba las conversaciones de los obreros. Una vez oyó al capataz quejarse a su ayudante. La tercera vez rehacemos. No le gusta una cosa, luego otra, y solo promete dinero. Por las tardes, cuando Dan estaba fuera en sus interminables reuniones de negocios, Kelly se sentaba frente al ordenador. Recogía metódicamente cheques, comprobaba extractos bancarios, comparaba presupuestos. El panorama era aterrador. El dinero se esfumaba, las deudas crecían como una bola de nieve. Linda la visitaba cada vez con menos frecuencia.
Se paraba junto a las paredes inacabadas, sacudía la cabeza pero guardaba silencio. Solo una vez, cuando Kelly y ella estaban solas, preguntó en voz baja: «Tú también lo ves, ¿verdad?». Aquella tarde Dan llegó a casa pasada la medianoche. Olía a alcohol y cigarrillos. Kelly estaba sentada en la cocina con una taza de té frío y un montón de papeles delante. «¿Qué es esto?». «Papeles de la obra. Dan, tenemos que hablar». «Mañana», hizo un gesto con la mano. «Todo mañana». Pero mañana nunca llegaba. Se iba temprano en la mañana, volvía tarde. Ante cualquier intento de hablar de finanzas, explotaba, gritando, acusándola de desconfianza. Y por la noche volvía a sentarse ante el ordenador, tecleando algo febrilmente, murmurando números en voz baja. Un día se despertó con un sonido extraño. Dan estaba hablando por teléfono en el cuarto de baño. A través del ruido del agua se oían frases sueltas. «Sí, entiendo. Otra semana, 2 como mucho. No, el dinero estará ahí, lo prometo». Por la mañana, el capataz llamó a Kelly. Dan no contestaba. Dijo que el trabajo estaba en suspenso hasta que se pagara la deuda. Ella escuchó en silencio la seca lista de impagados, mirando por la ventana el ceñudo cielo primaveral. La primavera había sido lluviosa y fría. Linda estaba sentada en el salón de la casa de su vieja amiga Martha, mirando las gotas que caían por el cristal. En la mesita de café se enfriaba un té que no había tocado, y en su bolso llevaba unas cuantas carpetas con papeles, todo lo que había conseguido recoger de casa. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Martha se agachó a su lado y le puso una mano en el hombro. «La habitación de arriba es toda tuya». En ese momento sonó el teléfono. Dan. Linda dejó la llamada en el buzón de voz. Había llamado docenas de veces en la última semana, suplicando que volviera, amenazando o tratando de causar lástima. En la obra, mientras tanto, reinaba la desolación. Los muros inacabados estaban empapados por la lluvia y el agua se acumulaba en el foso. Kelly iba a veces allí después de su turno, deambulando entre los materiales de construcción, intentando imaginar cómo sería la casa. El ambiente en su piso de alquiler era cada día más caluroso. Dan dormía poco, revoloteando entre el ordenador y el teléfono, contestando con brusquedad a cada pregunta. Una mañana Kelly encontró una hucha rota en el cubo de la basura, la misma donde guardaban el cambio para los pequeños gastos. «Ese es mi dinero», gritó él cuando ella intentó averiguar dónde habían ido a parar sus últimos ahorros. «¿No tengo derecho a disponer de lo que gano? Pero parte de ese dinero lo he estado ahorrando de mis turnos». El sonido de una bofetada sonó inesperadamente fuerte en la pequeña cocina. Kelly se llevó la palma de la mano a la mejilla ardiente, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Dan se quedó inmóvil con la mano en la mejilla. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo del piso. Volvió 2 días después, arrugado, sin afeitar y apestando a alcohol. Cayó de rodillas, llorando, disculpándose, jurando que no volvería a ocurrir. Kelly recogió en silencio los fragmentos de una taza que había tirado accidentalmente de la mesa. En el hospital donde trabajaba Linda empezaron los murmullos. Oía conversaciones a sus espaldas, sobre su hijo ludópata, sobre la casa embargada, sobre escándalos familiares. Una mañana, el médico jefe la llamó a su despacho. «Linda, últimamente no eres tú misma. ¿Por qué no te tomas un tiempo libre?». Ella asintió. ¿Qué importaba ahora? De todos modos, ya no estaba en casa, y vivir en casa de Martha era realmente más relajante. Podía soñar con los suelos crujientes de su casa, las viejas fotografías en las paredes, el sofá donde le leía cuentos al pequeño Dan. Kelly había intentado verla varias veces, pero Linda no encontraba fuerzas. La vergüenza de su hijo, el dolor de la traición, el miedo a mirar a los ojos de su nuera, todo se mezclaba en un nudo apretado que no podía desenredar, y Dan parecía estar fuera de la cadena. Desaparecía durante días y luego volvía con ideas locas y nuevos planes.
Una noche despertó a Kelly sacudiéndola por los hombros. Lo tengo todo pensado. Pediremos otro préstamo, invertiremos en bitcoins y seremos ricos en un mes. En otra ocasión arrastró a casa a algún tipo dudoso, se encerraron en la cocina y discutieron algo acaloradamente. Kelly podía oír fragmentos de la conversación: intereses, apuestas, ganancias garantizadas. Marta había sedado a Linda cuando se despertaba en mitad de la noche con pesadillas. No es culpa tuya, le decía. Es la enfermedad, no podrías haberlo evitado. Pero Linda recordaba cuando su marido había empezado igual, con mentiras insignificantes, con ausencias inexplicables, con ataques de agresividad. Recordó cómo había hecho la vista gorda, cómo se había creído las promesas de nunca más. Y recordaba cómo terminó. Una tarde lluviosa sonó el timbre de Martha. Kelly estaba en la puerta, empapada y con un ojo morado. Kelly recordaba cada detalle de aquella mañana: el olor a café quemado, la luz grisácea al otro lado de la ventana, el sonido de las gotas de lluvia golpeando el alero. Dan había vuelto por la mañana, oliendo a cigarrillo y a perfume ajeno. No le preguntó dónde había estado, qué importaba eso ahora. En la mesa de la cocina estaba el sobre del banco que había llegado ayer. Dentro había un aviso de pagos atrasados del préstamo y una advertencia de que se había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria. Kelly preparó metódicamente el desayuno, observando cómo su marido se movía nervioso en la silla y miraba el teléfono de vez en cuando. «Tenemos que hablar». Le puso delante un plato de huevos revueltos. Dan ni siquiera miró la comida. «Ahora no. Tengo una reunión importante». ¿A las 7 de la mañana? ¿Un domingo? Se levantó tan bruscamente que volcó su taza. El café se esparció por la mesa, goteó sobre el sobre de la jarra. ¿Me estás siguiendo? ¿Vigilándome? Solo quiero entender qué está pasando. ¿A dónde va el dinero? ¿Por qué se ha parado la construcción? ¿A dónde desapareces por la noche? No es asunto tuyo. Golpeó con fuerza la mesa con el puño. El plato rebotó, tintineando contra la taza. ¿Tengo que rendirte cuentas de cada movimiento? Es nuestro dinero común, Dan, y la casa se construyó con el dinero de tu madre, entre otras cosas. ¿Mi madre? Es culpa suya, siempre metida en sus asuntos, diciéndome cómo vivir mi vida. Se paseó por la cocina, tirando las cosas de un lado a otro, tirando de los cajones. Kelly observó en silencio cómo tiraba el contenido de su bolso al suelo mientras rebuscaba entre los documentos. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué buscas? Dinero. Sé que me escondes dinero. En ese momento, un trozo de papel arrugado cayó de su bolsillo. Kelly vislumbró el logotipo de un casino online y números con muchos ceros. ¿Ahí van nuestros ahorros? Una bofetada le quemó la mejilla. Kelly retrocedió, llevándose la mano a la cara. Dan se quedó inmóvil, respirando con dificultad, y de repente se arrodilló y empezó a recoger frenéticamente los papeles esparcidos. Lo siento, no era mi intención. Todo surgió. Lo devolveré, lo prometo, solo un poco más y lo recuperaré. ¿Cuánto has perdido? ¿A quién le importa? Te lo devolveré. ¿Cuánto? Dijo la cantidad. Kelly se sintió mareada. No ganaría tanto en 10 años en su restaurante. Vete, dijo Dan de repente en voz baja. Recoge tus cosas y lárgate. ¿Qué? Fuera de mi casa. Saltó de nuevo, agarrándola por los hombros. Lo has estropeado todo, siempre metiendo las narices en los asuntos equivocados. Podría haberlo recuperado todo si no fuera por tu interferencia. Tiró sus cosas en una vieja maleta, arrugó su ropa, tiró sus libros. Una fotografía de su boda cayó al suelo, con el cristal roto. Tienes una hora, así que tu espíritu no estará aquí. Kelly guardó mecánicamente lo esencial mientras él caminaba a sus espaldas, sin dejar de gritar acusaciones. Papeles, algo de ropa, un cepillo de dientes.
Le temblaban las manos mientras cerraba la cremallera de la maleta. Y no te atrevas a llamar a tu madre, todo por vuestra culpa, siempre vigilando, controlando, sin dejaros vivir. En la puerta se dio la vuelta. Dan estaba de pie en medio del piso destrozado, despeinado, con los ojos desorbitados, tan extraño y desconocido. Díselo a tu madre, ni se te ocurra demandar. De todas formas, no voy a devolver nada. No hay nada que devolver. La puerta se cerró a sus espaldas. La entrada olía a humedad y a gato. Kelly bajó lentamente las escaleras, arrastrando la maleta. La lluvia seguía golpeando los aleros. Marta condujo silenciosamente a Kelly al salón y la sentó en una silla. Linda se quedó en la puerta, sin poder apartar los ojos del ojo morado de su cuñada. El olor a ropa mojada y algo más flotaba en el aire. Miedo, desesperación, abatimiento. Voy a hacer té. Marta se retiró con tacto a la cocina, dejándolas solas. Se la oía sacudir tazas, encender la tetera, tararear algo suavemente, creando la ilusión de normalidad en medio de un mundo colapsado. Me echó, dijo Kelly en voz baja, mirando a un punto. Me cogió y me echó por la puerta. Todo porque encontré las declaraciones del casino. Linda sacudió la cabeza. De ninguna manera. No otra vez. No otra vez. Imágenes del pasado pasaron ante sus ojos. Su marido con la misma mirada loca, los mismos gritos, las mismas acusaciones. La historia se repetía como una broma perversa. ¿Cuántos? No reconoció su propia voz. Kelly dijo la cantidad. En el salón reinaba un gran silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana y el tintineo de los platos en la cocina. Linda se sentó lentamente en la silla frente a su cuñada. No puede ser. Quiero decir, él vio, es decir, sabía por lo que habíamos pasado con su padre. Kelly sacó una carpeta de documentos de su bolso empapado, extractos bancarios, impresiones de casinos online, cartas de cobradores de deudas. Linda hojeó mecánicamente los papeles, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. Marta trajo una bandeja con té y galletas e intentó animar el ambiente con una broma. Nadie sonrió. Volvió a retirarse con tacto, pero ahora se la oía hablar tranquilamente por teléfono en el pasillo. Intenté hablar con él. Kelly ahuecó la taza entre sus manos temblorosas. Pensé que tal vez si le explicaba, le mostraba los números, pero se puso como loco, gritando que todo era culpa mía, que tú y yo le habíamos traicionado. Linda miró la foto de la repisa de la chimenea, el pequeño Dan en el patio, sonriendo, enseñando su nuevo camión de juguete. ¿Cuándo había salido todo mal? ¿En qué se había equivocado? El dinero de la venta de la casa, todos ellos. No pudo terminar la frase. Perdido, cada céntimo, y pidió más préstamos, en su nombre, en el mío, incluso testaferros. Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba. La lluvia se intensificaba, tamborileando en los aleros como una acusación. Linda se levantó y se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal vio su rostro demacrado y por un momento le pareció que era su madre mirándola desde el pasado, cuando ella misma había acudido a ella con una historia similar hacía 20 años. «Sabes», se volvió hacia Kelly, «solía culparme a mí misma, ¿verdad? Todos estos años pensando, quizá hice algo mal, quizá no le quise lo suficiente, no le expliqué lo suficiente». Cuando todo sucedió la primera vez, me juré a mí misma que mi hijo sería diferente. Me aseguraría de que no repetiría este camino. Kelly escuchó en silencio. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Y ahora, Linda se acercó a su cuñada y le tocó suavemente el hombro por primera vez. Me doy cuenta de que no se trata de mí. Y no se trata de ti. Son sus elecciones, sus decisiones. Y es hora de dejar de hacer la vista gorda. Linda permaneció largo rato frente a la puerta del piso de alquiler. La entrada olía a humedad y a comida quemada de los pisos vecinos.
En algún lugar del piso de arriba, un perro ladraba excitado. Ya había levantado la mano para llamar cuando la puerta se abrió de golpe. Dan estaba en el umbral, sin afeitar, con una camiseta arrugada y los ojos enrojecidos e inflamados. Olía a alcohol y a ropa rancia. El piso detrás de él era un caos. Cosas desparramadas, vajilla sucia, botellas vacías sobre la mesita. «¿Mamá?», intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «¿Has vuelto? Tenemos que hablar». Se hizo a un lado, dejándola entrar. La televisión del salón estaba encendida, algún canal de deportes con el sonido apagado. La pantalla del portátil mostraba números y gráficos familiares. ¿Un café, quizá? Dan se inquietó, tratando de crear una apariencia de normalidad. Estaba a punto de preparar. Vi a Kelly. Se quedó inmóvil sin hablar. Lentamente dejó la taza que sostenía. «Oh, esa...» Su rostro se contorsionó. «Espero que no te dijera ninguna tontería». «¿Tonterías? ¿Llamas a eso tonterías?» Linda sacó una carpeta de su bolso. «Lo sé todo, hijo. Sobre el casino, sobre las deudas, sobre lo que hiciste con el dinero de la venta de la casa. Es una dificultad temporal. Lo devolveré todo, ya verás. Tengo un sistema, funciona, solo lleva un poco de tiempo». Las mismas palabras, el mismo brillo febril en sus ojos. Era como si Linda pudiera ver a su padre frente a ella 20 años atrás. Los mismos gestos, la misma entonación, las mismas mentiras desesperadas. «¿Cuánto has perdido hasta ahora?» «No he perdido. Es una inversión, unas cuantas apuestas más y seremos ricos». «¿Cuánto?», dijo la cantidad. Linda se hundió en el sofá, sintiendo que se le entumecían las piernas. Su hijo, su niño, al que había criado sola, al que había intentado proteger de los errores de su padre. «He pensado en todo». Dan daba vueltas por la habitación, agitando los brazos. «Mira, este sistema es impecable. Solo necesita un poco más de dinero. Podrías pedir un préstamo, con la garantía del piso de Marta. Te lo devolveré, lo juro». «Para». «¿Qué?» «He dicho que pares». Linda se levantó. «Mírate. Mira en lo que te has convertido. Echaste a la esposa que te amaba. Engañaste a una madre que confió en ti con todo lo que tenía. Te metiste en deudas que no puedes pagar. Te lo compensaré». «No, hijo, no lo harás. Así no. Necesitas ayuda». Se rió, ronca, poco natural. «¿Ayuda? ¿Yo? Sois todos vosotros los que me estorbáis, siempre entrometiéndoos con vuestros consejos, vuestra preocupación. Si no fuera por vuestra interferencia, hace tiempo que habría...» «¿Qué? ¿Te has vengado?» Linda negó con la cabeza. «Eso es exactamente lo que dijo tu padre, palabra por palabra, antes de desaparecer con el dinero, dejándonos sin un céntimo. Yo no soy él». «No, eres peor. Al menos no intentó quitarme mi casa». Se hizo un gran silencio. En algún lugar del fondo del piso, el agua goteaba de un grifo defectuoso. En la pantalla del televisor, unos atletas celebraban en silencio la victoria. «Fuera», dijo Dan en voz baja. «¿Qué?» «Fuera. Tú no eres mi madre. Una madre de verdad me habría apoyado y ayudado, y tú me traicionaste, igual que esta». Cogió una fotografía de la mesa y la lanzó contra la pared. El cristal se hizo añicos. Linda recogió en silencio los documentos en su bolso. En la puerta se dio la vuelta. Su hijo estaba de pie en medio de la habitación destrozada, encorvado, escondiendo la cara entre las palmas de las manos. «Cuando estés preparado para admitir que necesitas ayuda, llámame. Hasta entonces ya no tengo un hijo». En el pequeño piso de Martha, las carpetas de archivos se amontonaban sobre la mesa de la cocina. Linda ordenaba metódicamente los papeles en montones. Extractos de cuenta, contratos de préstamo, recibos. Kelly, sentada a su lado, tomaba notas en su cuaderno. «Toma, he encontrado otro». Linda le tendió un sobre arrugado.
Un préstamo de $20,000 a mi nombre. Incluso falsificó una firma, parecida, pero no exactamente como yo firmo. Marta les puso delante las tazas de té de hierbas. Hacía tiempo que había dejado de sorprenderse por sus vigilias nocturnas en la cocina, simplemente apoyando en silencio, preparando la comida, asegurándose de que descansaran al menos un poco. ¿Qué es esto? Kelly sacó una especie de documento de una carpeta. ¿Un contrato de préstamo? Yo no firmé ninguno de esos. Sonó el timbre. James, el conocido abogado de Martha, un hombre canoso con una desgastada chaqueta de tweed, estaba en el umbral. Extendió sus papeles sobre la mesa, echando un largo vistazo a los documentos aportados. Bueno, allá vamos. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Trabajaremos con préstamos realizados con documentos falsificados. Es muy probable que podamos demostrar el fraude y condonar las deudas, pero el dinero de la venta de la casa, me temo que no hay nada que podamos hacer al respecto. Él era oficialmente el propietario. Es una transacción legítima. Linda asintió. No esperaba recuperar ese dinero. Lo importante ahora era deshacerse de los préstamos que pesaban sobre ella y Kelly. Tenemos que reunir todas las pruebas de su adicción al juego. James expuso un plan de acción ante ellos. Declaraciones del casino, declaraciones de testigos, quizá grabaciones de conversaciones. Yo tengo algunas, dijo Kelly en voz baja. Sacó un viejo teléfono de su bolso. Estaba grabando cuando empezaron las amenazas. Linda escuchó aquellas grabaciones y su corazón se apretó de dolor. La voz de su hijo, distorsionada por la rabia y la desesperación, era casi irreconocible. Los días se convirtieron en semanas. Recopilaron documentos, se reunieron con abogados, prepararon solicitudes judiciales. Kelly empezó a trabajar limpiando oficinas por las tardes para pagar los préstamos. Linda volvió al hospital. Necesitaba algo que le mantuviera la mente ocupada. «¿Sabes?», dijo Linda una noche, dejando a un lado otra pila de papeles. «Lo peor es que sigo preocupada por él. Haga lo que haga, es mi hijo». Kelly le cubrió la mano con la suya en silencio. La lluvia crujía fuera de la ventana. Parecía que esta primavera no acabaría nunca. James aparecía regularmente, trayendo noticias, algunas alentadoras, otras no tanto. Les hablaba de casos similares, les explicaba los aspectos legales. Martha les preparaba la cena, les ponía galletas en el té. Creaba un ambiente acogedor en medio del caos de sus vidas destrozadas. El día de la solicitud judicial, estuvieron sentadas largo rato en el pasillo del juzgado. Linda sostenía una carpeta. Kelly frotaba nerviosa la correa de su bolso. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, su antigua casa estaba inacabada, empapada por la lluvia. Pero eso ya no importaba. «Lo conseguiremos», dijo Linda en voz baja mirando a su cuñada. «Lo conseguiremos juntas». La sala de vistas era más pequeña de lo que Kelly había imaginado. Solo unas cuantas filas de bancos de madera, linóleo desgastado en el suelo y un aire acondicionado que zumbaba bajo el techo. Ella y Linda se sentaron en la segunda fila, James en la mesita de enfrente, extendiendo sus papeles. Dan apareció en el último momento, acompañado de un joven abogado con un traje barato. Kelly sintió que Linda se tensaba a su lado. Era la primera vez que lo veían tan de cerca en meses. Desplomado, con una chaqueta holgada colgada del hombro de otra persona, parecía casi un extraño. La jueza, una mujer de mediana edad con cara de cansancio, empezó a leer el expediente del caso. Kelly escuchaba como si estuviera en medio de la niebla. El lenguaje jurídico se fundía en una corriente monótona. Solo algunas frases rompían el ruido de sus oídos. Fraude en préstamos, falsificación de firmas, malversación de fondos. James fue el primero en hablar. Metódicamente, sin emociones innecesarias, expuso ante el juez documento por documento. «Aquí están las declaraciones del casino».
Docenas de transacciones, sumas con 5 ceros. Aquí está la pericia de las firmas. Una clara conclusión de falsificación. Aquí hay grabaciones de audio de amenazas y confesiones. Dan se sentó encorvado, evitando mirar en su dirección. Su abogado intentó argumentar algo, pero las objeciones sonaron poco convincentes incluso para el oído poco sofisticado. Mi cliente actuó en un estado de gran excitación mental, circunstancias familiares, dificultades financieras temporales. Cuando Dan tomó la palabra, se transformó de repente. Se enderezó, cuadró los hombros, habló con seguridad y suavidad. Señoría, ha habido un malentendido. No he defraudado a nadie. Sí, hubo ciertas transacciones financieras, pero todo se hizo con el consentimiento de mi mujer y mi madre. Ellas sabían dónde se metían, y ahora que mis inversiones están temporalmente, retrasadas, intentan hacerme parecer un fraude. James colocó en silencio una nueva pila de documentos ante el juez. Impresiones de correspondencia con casas de apuestas, capturas de pantalla de apuestas, un historial de transacciones bancarias. Déjeme que se lo explique. Dan se relamió los labios resecos. Tenía un sistema impecable. Si no hubieran intervenido, si no hubieran hecho todo este circo con el tribunal, ya habría recuperado todo el dinero, con intereses. Su voz era cada vez más alta, más histérica. El abogado le tiró de la manga intentando detenerle, pero Dan no pudo callarse más. Todo es culpa de ellos, siempre metiéndose en mis asuntos, vigilándome, controlándome. Yo solo quería mantener a mi familia, construir una casa, y ellos lo arruinaron todo. Acusado, contrólese, golpeó la jueza con el mazo. Pero Dan ya estaba perdiendo los nervios. Agitaba los brazos, gritaba algunas cifras, prometía devolverlo todo literalmente en una semana, 2 como mucho. Linda se sentó con la cabeza gacha, los hombros temblorosos. Kelly cogió suavemente la mano de su suegra. Cuando se anunció el descanso, Dan intentó acercarse a ellas en el pasillo. Miraba a su madre y a su mujer, y el sudor le corría por la frente. «Mamá, vamos, díselo. Diles que me crees. Kelly, cariño, podemos arreglar esto». James se interpuso entre ellos, sacudiendo la cabeza en silencio. Dan retrocedió como si le hubieran golpeado, luego se giró bruscamente y casi salió corriendo hacia el cuarto de baño. Su abogado se apoyó cansado contra la pared. Llovía a cántaros el día en que se anunció la sentencia. Kelly y Linda volvieron a sentarse en el mismo banco desgastado de la sala. Dan llegaba tarde. Había llegado corriendo en el último momento, despeinado, con la misma camisa arrugada que la última vez. El juez leía monótonamente un largo documento lleno de términos jurídicos. Kelly solo captó algunas frases. Invalidar los contratos de préstamo, vincular al demandado, debido al hecho probado de fraude. James tomaba notas en su cuaderno, asintiendo satisfecho de vez en cuando. El abogado de Dan estaba sentado distraídamente, como si estuviera mentalmente en algún lugar lejano. Su piso de alquiler, donde habían vivido poco más de un año, pasaba ahora oficialmente a manos de Kelly, la única propiedad que tenían. El viejo coche de Dan iba a pagar sus deudas bancarias. Los préstamos concedidos a Linda y Kelly quedaron invalidados. Debido a los hechos establecidos en el transcurso del juicio, el expediente del caso será entregado a las autoridades de investigación para un proceso penal bajo el artículo de fraude. Dan se sentó con la cabeza baja. Sus hombros temblaban débilmente. En un momento dado se dio la vuelta, intentó captar la mirada de su madre, pero Linda miraba al frente. El pasillo del juzgado era ruidoso, otros juicios, otros destinos. James les estaba explicando algo sobre los siguientes pasos, sobre los documentos necesarios, sobre los plazos de apelación. Kelly asentía, sin apenas escuchar. Dan intentó acercarse de nuevo, pero esta vez le detuvo su propio abogado.
Hablaron rápidamente de algo y Dan se desplomó y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta por última vez. Parecía más viejo y perdido. Martha les esperaba en casa con una cena caliente y una botella de vino. Estuvieron sentados en la cocina hasta bien entrada la noche. No lo celebraron, no hubo celebración, solo se apoyaron mutuamente en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Kelly, mirando por la ventana los árboles mojados por la lluvia. Ahora seguimos adelante. Linda cubrió su mano con la suya. Día a día. En algún lugar de las afueras de la ciudad estaba su casa inacabada. Ya no era suya, la habían vendido por deudas, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que se habían mantenido fuertes, no se habían roto, se habían mantenido unidos. Marta sirvió té de hierbas en tazas. Al otro lado de la ventana, la lluvia amainaba poco a poco y el sol poniente se asomaba entre las nubes. La pequeña casa a las afueras de la ciudad no se parecía en nada a la que habían planeado una vez. Solo 3 habitaciones, una pequeña cocina y un minúsculo jardín delantero. Pero olía a pintura fresca y café, a macetas de geranios en los alféizares y a cortinas claras que Marta les había ayudado a elegir en una venta. Linda tenía debilidad por los accesorios brillantes y Kelly había cogido el hábito. Kelly se levantó temprano. La costumbre de levantarse para el primer turno en la cafetería no había desaparecido. Linda ya estaba en la cocina preparando el desayuno antes de irse al hospital. Se cruzaban a menudo por las mañanas. Esos momentos de tranquilidad tomando café se habían convertido en parte de su nueva rutina. El sol de la mañana brillaba a través de las finas cortinas, pintando fantasiosos dibujos en la pared. Marta vino ayer. Linda puso un plato de tostadas delante de su nuera. Trajo algunos plantones para el parterre. Dijo que era hora de empezar un jardín. Y también trajo algunos viejos equipos de jardinería. Dice que están acumulando polvo en el garaje de todos modos. Kelly sonrió. Marta no los había descuidado. Había sido ella quien les había convencido para que vieran la casa, les había ayudado con el pago inicial y les había traído muebles viejos pero resistentes de algún sitio. Cada vez que intentaban rechazar otro regalo, ella se limitaba a decirles: «Tonterías. De todas formas, me sobra». La casa requería constantes inversiones. El tejado tenía goteras o la fontanería se estropeaba, pero salieron adelante. Kelly seguía teniendo 2 trabajos, de día en una cafetería y de noche en la oficina. Linda volvió a trabajar a tiempo completo en el hospital, a veces haciendo guardias extra. Cada dólar se destinaba a la hipoteca. Aprendieron a ahorrar. Compraban comestibles en acciones, ropa en rebajas, muebles en ventas de garaje. En el pequeño salón había un viejo televisor, regalo de unos vecinos que habían comprado uno nuevo. Por las noches, a veces veían películas antiguas, envueltos en una tela escocesa que Marta había tejido el invierno anterior. Siempre había una pila de libros en la mesita. Linda y ella eran adictas a leer por las tardes, compartiendo sus experiencias con una taza de té. Su nuevo barrio no se parecía en nada al que habían soñado construir. En lugar de calles lisas con casitas idénticas, era un revoltijo de callejuelas antiguas, donde cada casa tenía su propio carácter. Los vecinos eran gente sencilla y trabajadora que vivía pobre pero decentemente. A la derecha vivía una anciana profesora de música. Por las noches se oía el sonido del piano desde su ventana. A la izquierda vivía una familia de bomberos con 3 hijos, que a menudo se dejaban caer por allí para jugar con un gatito que Kelly había recogido. En la pared del salón colgaba una foto de Kelly, Linda y Martha en el porche de su nueva casa el día que se mudaron. Linda se detenía a menudo frente a ella, observando cómo el rayo de sol jugueteaba en el cristal. Poco a poco fueron apareciendo otras fotos junto a ella. Sus primeras navidades en su nuevo hogar, el cumpleaños de Martha que celebraron en el jardín, el gatito que crecía hasta convertirse en un gato macizo.
A veces, por las tardes, mientras estaban sentadas en la pequeña terraza viendo la puesta de sol, Kelly se sorprendía a sí misma pensando, tal vez esto estaba destinado a ser así. Tal vez un verdadero hogar no eran paredes y un techo, sino personas que compartían tus alegrías y tus penas. Linda, como si leyera sus pensamientos, siempre le cubría la mano con la suya en esos momentos. Las cartas de Dan aparecían en el buzón, a menudo al principio, luego cada vez con menos frecuencia. Las guardaban sin abrir en una vieja caja. La vida continuaba, con las preocupaciones cotidianas, las pequeñas victorias, los planes para el futuro. Los fines de semana trabajaban en el jardín, preparaban un pequeño huerto, plantaban flores, construían un sencillo cenador donde ahora les gustaba tomar el té cuando hacía buen tiempo. Los vecinos no tardaron en acogerlos en su círculo. Algunos compartían sus plantones, otros ayudaban con pequeñas reparaciones y, a cambio, invitaban a todos a los pasteles y tisanas de Marta, que Linda había aprendido a preparar con las hierbas de su jardín. Los fines de semana, Marta venía a menudo a visitarles, les llevaba sus pasteles especiales, les ayudaba en el jardín o simplemente se sentaba con una taza de té. En esos momentos, la casa se llenaba de conversaciones y risas. Traía noticias, cotilleos, historias del barrio, y su pequeño mundo se iba ampliando poco a poco, entretejiéndose en el tejido de la comunidad vecinal. Poco a poco Linda fue aprendiendo a sonreír, no la sonrisa falsa de los primeros meses después del juicio, sino una sonrisa de verdad. Kelly notó que se le alisaban las arrugas del entrecejo y que volvía a tener brillo en los ojos. En el hospital la respetaban, una enfermera experimentada, dispuesta a compartir sus conocimientos con los jóvenes. Incluso empezó a dar clases en cursos de formación continua. En su pequeña casa, cada rincón estaba amueblado, cada cosa tenía su propia historia. El sofá desgastado que con tanta dificultad habían subido por las estrechas escaleras, la vieja mecedora que Martha había encontrado en una venta de garaje, las estanterías caseras que habían pintado con Linda, una alfombra de colores cosida con retales de vestidos viejos, una colección de tazas de té, cada una con su propia historia, cada una para un estado de ánimo y un momento del día diferentes. Al otro lado de la ventana, los jóvenes árboles plantados el otoño pasado agitaban sus hojas. Dentro de unos años crecerán, se fortalecerán y darán sombra. Al igual que estos árboles, su nueva vida echaba raíces, lenta pero inexorablemente. Las primeras flores de primavera que habían plantado el otoño pasado florecían en el jardín. La tetera hervía en la cocina, el gato ronroneaba en el salón y ya no había cartas del pasado en el buzón. Mientras ponía la mesa para la comida del domingo, Linda observó furtivamente a su cuñada. Kelly se movía por la cocina con familiaridad y confianza, tarareando algo para sí misma. En el último año había mejorado notablemente su aspecto, sus ojos ojerosos habían desaparecido, sus hombros se habían cuadrado y sus mejillas se habían ruborizado. «Tenemos un nuevo médico en la sala», dijo Linda con indiferencia dejando los platos. «Es joven, pero ya está al mando. Dicen que lo han trasladado de la capital». Dijo Kelly distraídamente probando la salsa. «Preguntaba por ti». La cuchara tintineó contra el borde de la olla. Kelly se dio la vuelta, con una expresión de sorpresa mezclada con indignación en el rostro. «Linda, acordamos». «No es nada de eso. Acabo de ver tu foto en mi teléfono cuando les enseñaba a los nietos de la paciente el gatito que recogimos. Preguntaron quién era la niña bonita». Kelly volvió a su salsa, pero Linda pudo ver cómo le temblaban los labios, ya fuera por la irritación o por una sonrisa contenida. En ese momento sonó el timbre. Marta entraba con otra tarta. Linda agradeció mentalmente a su amiga su impecable sentido de la oportunidad. «He oído», dijo Marta mientras empezaba a colocar la tarta en el plato, «que hay un camarero muy interesante en la nueva cafetería de Maple Street.
Todas las señoras de la zona lo han estado frecuentando. ¿Y tú entraste allí por casualidad, claro? Kelly se rió, pero se podía oír la cautela en su voz. Puramente por el café, querida. Por cierto, ha estado preguntando quién es esa chica encantadora que pasa por delante todas las mañanas. Vale, ya está. Ya basta. ¿Estáis conspirando? Pero Linda podía verlo. Las mejillas de su cuñada se habían vuelto rosadas y algo parecido al interés brillaba en sus ojos. Aquella tarde, después de que Martha se marchara, se sentaron en la terraza a contemplar la puesta de sol. Kelly hizo girar entre sus manos una taza de té frío. «Sabes», dijo finalmente, «a veces pienso, quizás sea culpa mía. Me casé demasiado deprisa, no solucioné bien las cosas». «No te atrevas a culparte», Linda se acercó más. «Eras joven, estabas enamorada, sabía cómo encantar, lo heredó de su padre. Me temo que no puedo confiar en nadie más. Tómate tu tiempo, mira a tu alrededor, conoce a la gente. La vida no se acaba a los 28». Kelly permaneció en silencio, pero Linda notó que la arruga de su entrecejo se suavizaba. A la mañana siguiente, al arreglarse para ir a trabajar, Kelly pasó más tiempo del habitual frente al espejo. Sacó un bonito vestido que hacía tiempo que no se ponía. Linda fingió no notar el cambio. El fin de semana fueron al parque de la ciudad, donde había una feria benéfica para el hospital infantil. Linda se fijó de lejos en la nueva jefa de departamento, pero no le dio importancia. Se limitó a guiar a Kelly en la dirección en la que estaba hablando con sus colegas. Esa tarde fueron a una nueva cafetería de Maple Street. El camarero resultó ser un joven agradable, pero Kelly parecía más interesada en los libros que estaban dispuestos en estanterías a lo largo de las paredes. «Puedes tomar prestados algunos para leer», dijo el camarero al darse cuenta de su interés. «Aquí tenemos una especie de biblioteca. Solo tienes que apuntarte». Volvieron a casa con un libro nuevo y una suscripción a la cafetería. Linda volvió a fingir que no se daba cuenta del ligero rubor en las mejillas de su cuñada. La vida iba mejorando poco a poco. Kelly seguía teniendo 2 trabajos, pero ahora tenía tiempo para sí misma. Se matriculó en un curso de floristería, un sueño que llevaba años posponiendo. Empezó a correr por el parque por las mañanas. Por su salud, como decía, aunque por alguna razón la ruta siempre la llevaba más allá del hospital infantil. En la cafetería de la calle Maple tenía un lugar favorito, un acogedor sillón junto a la ventana donde acudía a leer en sus tardes libres. El camarero ya conocía su café favorito y una vez la invitó a un bizcocho recién hecho. «Receta nueva. Necesito la opinión de un experto». Linda no se precipitaba. Recordaba cómo ella misma había tenido miedo de entablar nuevas relaciones después de divorciarse, cómo había levantado muros alrededor de su corazón. El tiempo curaba, pero no había prisa. Martha a veces se burlaba de las dos, diciendo que eran reclusas y que la vida pasaba de largo, pero se daba cuenta de que algunas heridas necesitaban tiempo para cicatrizar. Kelly llegó a casa una tarde, inusualmente pensativa. Se sentó en la terraza durante largo rato, mirando las estrellas. Linda estaba agachada a su lado, esperando en silencio. «¿Sabes?», dijo Kelly por fin, «hoy me he encontrado con ese médico de tu hospital en el parque. Estuvimos hablando. Es un conversador interesante». Linda sonrió en la oscuridad. La vida continuaba, con todos sus miedos y esperanzas, decepciones y nuevos comienzos. Lo importante era no tener miedo a dar un paso adelante. Un par de días después, Kelly mencionó casualmente que la habían invitado a una recaudación de fondos para el hospital infantil y que probablemente necesitaba un vestido nuevo. Linda se limitó a asentir. Las hojas se estaban volviendo doradas y escarlatas a principios del otoño, las últimas rosas florecían en el jardín y la vida se abría poco a poco a nuevos colores.